las vamos a poder desarrollar, ¿no? Entonces, estos cambios, ¿por qué se dieron? ¿Qué elementos pudieron generarse para que exista ello, ¿no? Entonces, principalmente vamos a encontrarlo de esta característica que mucho le domina de las vanguardias, las renovaciones, los cambios, que tiene que ver también con los contextos históricos, ¿no? Y entre ellos vamos a destacar lo que generalmente lo entiende como los fauvés o los fauvistas o el fauvismo después que va a tener esta característica, ¿no? De las fauces, de lo abrupto en algunas características que se da. Luego vamos a encontrar el expresionismo, vamos a realizar también actividades que tienen que ver con el cubismo, el futurismo, viene la palabra constructivismo. Esta no solamente se va a estar, digamos, dentro del proceso educativo, sino también en los aspectos que tienen que ver con el arte, ¿no? El neoplaticismo, el dadaísmo y el surrealismo. No dejamos de lado también las formas abstractas, ¿no? Cada uno de estos elementos van a estar directamente relacionados con las características del pensamiento, con las ideologías, con los cambios filosóficos y también con los cambios estéticos como los estilos correspondientes que tenemos, ¿no? Vamos a centrarnos principalmente en estos aspectos, dado que hay mayor información y entendible también en las características que podemos nosotros observar y percibir dentro de las artes visuales, ¿no? El siglo XX en ese movimiento artístico va a ser mucho más dinámico, mucho más participativo, tanto por las personas, por el público que opinan, que interrelacionan, que asisten a los museos, que asisten a las exposiciones, que asisten a los eventos, a las filiales. Entonces va a crearse una serie de mecanismos, como también las partes tecnológicas, que va a ser importantísimo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, podemos nosotros visitar cualquier museo a través de la forma virtual, que antes era un poco difícil, ¿no? Entonces, acercarnos a las características que se tienen en el mundo, ¿no? El otro elemento importante también viene a ser que van a diseñar ciertas formas individuales o colectivas como una cierta característica de rechazo a los entes convencionales, ¿no? Guerras, discusiones, hambruna, etcétera, ¿no? Ustedes recordarán en fotografía el premio Pulitzer de África cuando hay un niño que está a punto de fallecer y automáticamente estos carroñeros se lo llevan, ¿no? Eso fue algo muy desastroso, ¿no? Muy bien. Entonces van a encontrar esa forma también de poder dar a conocer lo que también llaman dentro del arte el que se apodera de ese contexto y que va a cambiar el contexto, ¿no? Bien, podemos ver ahí la Mona Lisa de Botero, ya sabemos que Botero es regordete a comparación de lo que es pues el icono de la época concernientemente al Renacimiento de Leonardo, ¿no? Con la Mona Lisa, ¿correcto? Muy bien. En esa característica, entonces, el modernismo va a ser una corriente que va a tener grandes cambios y sobre todo en la bella etapa de la época. Esto tiene que ver con la simbología de qué? De la libertad, ¿no? Acá ustedes están apreciando el fondo ya la parte barroca, la forma tenebrista que era antiguamente, ahora no, hay mayor cantidad de luces, ¿no? No tanto de repente a las características técnicas propias de los cánones de la belleza, pero el complemento que tiene va a ser muy diferenciado, ¿no? Y van a encontrar estilos que van a desequilibrar los cánones, principalmente. Muchos estilos académicos se va dejando de lado, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar el último, digamos, tema de las formas exóticas, ¿no? Mucho, por ejemplo, acá tiene esas características como si fuera orientales, estilo japonés, pero con las características modernas que se dan, ¿no? Vamos a encontrar también otro elemento que no se deja de lado, la naturaleza en su forma exuberante. Los colores que ustedes están apreciando también van a ser importantes en el juego de ellos. La multiplicidad de tonalidades que tiene, ¿no? Esto de ahí vamos a encontrarlo también en la etapa de la literatura, ¿no? En América Latina, en América del Sur, sobre todo el modernismo de Rubén Darío, ¿no?
va a tener una característica muy importante en este siglo y posteriormente darán inicio al boom latinoamericano con grandes representantes, entre ellos ya tenemos García Márquez, ¿cierto? Que va a renovar todo el contexto de la literatura a nivel mundial. Y van a encontrarse los ojos en América del Sur, ¿no? Bueno, no dejamos también de Vargas Llosa, pero repetimos que en América van a haber muchos exponentes, ficciones de Borges, por ejemplo, que también está ligado, y mucho también tenemos esa característica como se va en la pintura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas corrientes, no dejamos de lado los otros elementos, ¿no? El teatro, del mismo modo, el teatro moderno se va a encontrar mucho más en la etapa realista, mucho más en las características de la población. Ya no es el teatro refinado para las poblaciones de, digamos, de una cierta clase social. Lo mismo que la música. La música también encuentra todo un ritmo, todo un cambio de identidad que está en ese conflicto social. Vamos a encontrar en música que ustedes conocen como trova, ¿cierto? En algunos van a denominar característica como protesta, ¿cierto? Y que cada tiempo tiene una forma muy significativa para unos con algún contexto mayor y para otros en una forma contraria, ¿no? Entonces, eso es lo que genera el arte, ¿no? En estas características se desenvuelve cada uno de ellos. Las danzas también van a encontrar otro gran realce en la parte moderna, ¿no? La danza moderna va a seguir estándares de libertad, ya no son los clásicos como el ballet, sino van a encontrar otros espacios como el cuerpo, como la característica de utilizar materiales, las mismas características del ritmo también van a cambiar. Entonces hablamos de todo el contexto, ¿no? Las arquitecturas también van a tener otras formas, ¿no? Más sólidas en algunos casos, van a complementarse también con las características, en algunos casos, de mayor iluminación, ¿no? Ya no son tan cerradas, sino las ventanas mucho más grandes. Bien, entonces, cuando hablamos de esta etapa es muy importante para que se pueda desarrollar todos los aspectos creativos que tenemos dentro del arte, ¿no? Bien, el fauvismo, 1904, del francés, un término muy exclusivo, pictórico, con un color más puro, ¿no? Miren acá ustedes, no interesa tanto las formas, como si fuera, mire la parte de la mano, ¿no? Exageradamente una mano muy deforme que podemos ver, ¿no? Entonces eso no le interesa tanto la simetría, tanto esta característica, sino que le llame la atención, que impacte, que todo este contexto que se está pintando se pueda entender, ¿no? Por eso que tiene esa característica, ¿no? Los colores no son tan tratados, las líneas son sugerentes, como se pueden ustedes apreciar, el fondo sí siempre contrasta, pero casi un color puro como podemos encontrar, ¿no? Entonces los contrastes cromáticos van a ser muy fundamentales en este sentido y el desarrollo del color. La perspectiva o modelado pierde un poco sentido sobre ello, ¿no? Entonces nosotros podemos apreciar acá siempre la característica de la perspectiva, pero no es tanto como se ha podido desarrollar en el siglo XVI, XIV, que tiene muchos elementos de ello, ¿no? El otro elemento importante son el juego de las emociones que tenemos acá, ¿no? Lógicamente, la expresión, el rostro de cada una de las mujeres va a mostrarse esa característica principal de los cuales emite, ¿no? Y vamos a tener también ciertas características espontáneas, en una forma tan simple, ¿no? Ahí vemos el otro elemento importante acerca del percibir las características de los cuales se emite en el contexto genérico, ¿no? Tanto como los personajes, tanto como los elementos que están dentro del cuadro, ¿no? Entonces vemos nosotros ya no ese estilo tan así, digamos, refinado por la forma del rostro, ¿no? Sino lo que se nos interesa es qué está manifestando. ¿Qué está dando a conocer? ¿Ya? ¿Cuál es el principal mensaje que nos da ahí? ¿Correcto? Bien. El cubismo, ya lo sabemos, ¿no? Que es un escándalo, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama esa obra? ¿Algún voluntario? Esta obra se ha venido en el examen de admisión. Perdón, el examen de ascenso. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna referencia sobre ello? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria?
¿Alguien? De repente está respondiendo en el chat. Bien, también puede responder en el chat si no es virtualmente, ¿no? Las señoritas de Aviñón. Y como ustedes pueden apreciar, ¿no? Son figuras geométricas, ¿no? En su mayor proporción. Entonces, de ahí el término de la forma cubista, porque el cubo están hechos por figuras geométricas. Pero, profesor, no veo las caras, la forma de la cuba. Nos sugiere. Eso es lo importante, ¿no? Y la otra característica también que nosotros podemos apreciar son el uso de los colores. Las señoritas de Aviñón viene a ser en aquellos tiempos pues un escándalo, ¿no? De los lugares donde estaban las personas que se dedican pues a este, digamos, a este forma de ganarse la vida, ¿no? De lo que ya sabemos, uno de los más antiguos del mundo, ¿no? Bien. Y lo que vamos a entender acá, por ejemplo, miren, las taselaciones de los rostros, ¿no? Unas formas tan disfiguradas, pero ¿qué ha querido dar a conocer el artista? ¿Realmente ha sido así? ¿O es que por medio está utilizando estas líneas para darnos un mensaje mucho más de lo que no vemos en el cuadro, ¿no? Y eso es lo que se trata de manifestar ahí, ¿no? Porque ver a personas desnudas, pues estamos hablando de 1900, era pues un pecado mortal, ¿no? Ciertos lugares muy restringidos para poder asistir, ¿no? No era de público en general, ¿no? Entonces, esa característica entonces viene a encontrarse acá, ¿no? Rompe muchos cánones con las características tradicionales. Y vamos a encontrar también las figuras de esta forma, de su entorno, con colores tenues, ¿no? Pasteles, que vamos a encontrar a esas tonalidades un poco frías, miren, mayor proporción, cálidas sí, pero el fondo frío para complementarlo, y también algunos aspectos que van a ver el uso del collage, ¿no? En estos aspectos nos interesa más la forma interpretativa de las características naturales, como referencia de elementos naturales, ¿correcto? Entonces ahí vemos en este contexto este cuadro de señor Picasso. ¿Bien? No se olviden, la señorita de Aviñón. Bien. El futurismo, como ustedes pueden apreciar lo que va a ocurrir, ¿no? Ya eso habíamos un poco comentado la clase pasada acerca de los que existen tanto en la literatura, en la pintura, en la música, eh, genios, por decirlo, ¿no? De esta naturaleza de poder hacer elementos que realmente se realicen en un tiempo prudencial, ¿no? Y ahí vamos a encontrar esta característica de utilizar elementos comunes, pero relacionados a ese desarrollo, a ese mundo creativo, ¿no? También va a haber cierta relación con el nacionalismo, también tiene que ver con el movimiento industrial de las máquinas, tiene que ver también con estos aspectos que generan muchos cambios dentro del contexto personal, social, cultural y tecnológico, ¿no? Una acción cambiante, una acción frenética que se da, ¿no? Cómo los edificios hoy en día son construidos, los puentes, etcétera, ¿no? Cómo las herramientas antiguamente que eran tan simples, hoy día también son tan sofisticados, ¿no? Eso es con respecto al hablar del futurismo. Y acá como podemos apreciar las características de los colores, ¿no? Siempre van a encontrar un fondo, pero un fondo casi, digamos, de un solo, ¿no? Como un hueco, por la característica que tiene. En cambio, en los demás elementos sí hay ciertas combinaciones, pero un poco rígidas, que van a encontrarse más dentro de la arquitectura, ¿no? O de la fabricación de piezas maquinarias, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a ver el otro aspecto del expresionismo que hemos señalado anteriormente, ¿no? ¿Cómo se llama esta obra? ¿Voluntarios? ¿Alguien? ¿Alguien ahí en la sala? ¿Algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? Muy conocido.
un ícono dentro de la pintura expresionista o expresionismo. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ninguno? A ver, ya está, sí, perfecto, ya hay una respuesta. El grito de Munch, ¿no? Edvard Munch, ¿no? Noruego, que tiene que ver acá con los fiordos, que tiene que ver con el atardecer. Algunos biógrafos mencionan que es la misma persona del cual ha podido pintarse, ha podido reflejarse en sí mismo, ¿no? Recordemos que Edvard Munch ha sufrido de trastornos, ¿no? Ha sufrido muchas características de las cuales tiene que ver con esta pintura, ¿no? El grito de Munch, perfecto, muy bien, Carlos. Entonces, vemos acá una diferenciación muy grande, ¿no? El color, ¿no? Cálido, con una intensidad, con una fuerza, y el color frío también que complementa a ello. Pero no interesa tanto el rostro, no interesa pues no la característica del cano. Mira la mano, casi toda la cabeza cubre, ¿no? Entonces, pero la forma de cómo está manifestado el rostro, pues da como si fuera una muerte, ¿no? Pero por la boca que está, también la atribuyen a lo que es el grito, ¿no? Y lo otro que estamos viendo, que estamos apreciando, es la perspectiva, ¿no? Perspectiva, pero en un sentido, diríamos, inclinado, ¿no? No es a un punto central, ¿no? Es a un punto equidistante del cuadro, ¿no? Entonces, esto es lo que van a utilizar mucho también dentro de la psicología, dentro, también en este caso, que tiene que ver mucho con la psiquiatría, ¿no? Para explicar parte de ello, ¿no? Muy bien. Entonces, en estos aspectos también vamos a encontrar en otros espacios, en otros lenguajes, dentro de la escultura, dentro de la música, ¿no? Está considerada entonces como una de las vanguardias que van a generar mayor dinamismo, ¿no? Y lo importante, nos va a generar complejidades para poder entender, ¿no? Entonces nosotros podemos entender ahí como una deformación, ¿no? De la realidad, que en algunos casos sería pues parte en este sentido, que muchos lo conocen, como la parte surrealista, ¿no? Pero no tanto de esta manera, sino un poco más natural, un poco de menor graduación, ¿no? Ya hemos podido mencionar la brusquedad de los colores y la fuerza que tienen ellos, ¿no? Y lógicamente, lo que nos va a interesar en este cuadro son las emociones, de cómo está la persona, ¿no? De cómo siente y cómo vive esta parte de ellos, ¿no? En este caso, podemos ver también la desesperación, en otros veremos la amargura de la guerra, etcétera, ¿no? Bien. Esto es para poder un poco manifestar. No se olviden el grito de Munch, Edvard Munch, ¿no? Bien. Vamos a ver el otro aspecto, por ejemplo, acá. El constructivismo ruso de 1914, la construcción, ¿no? El hecho de armar, de articular, ¿no? De las partes al todo. Y lógicamente va a tener una influencia de interés político, ¿no? Eso va a ser algo que van a estar en este grupo social. Recordemos que la parte moderna, estamos hablando de 1914 y todo lo demás, van a haber muchos cambios en casi toda la parte del mundo que aspira a muchas veces a tener su propia libertad, ¿no? Encontramos entonces los artistas que van a tener cierta adherencia a las características políticas en unos casos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando también de esta capacidad de poder dar a conocer la realidad, ¿no? Pero utilizando diferentes elementos, ¿no? Como en este caso la geometría, ¿no? Que ustedes están apreciando acá. Los colores van a ser como que si fueran de diseños, mucho más, no tan artístico, no tan del manejo del color, ¿no? En este caso estamos hablando, pero también hay otros que sí tienen esa característica, pero ¿qué le va a interesar? Le va a interesar mucho la realidad, el contexto social que tienen las personas en esos tiempos, ¿ya? Uy, 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 entramos al dadaísmo. ¿De quién es esa obra? ¿Alguien sabe? A ver, vamos. ¿Alguien sabe?
Sí, esto también fue otra obra polémica de aquellos tiempos, ¿no? A ver, ¿alguien sabe? Del dadaísmo. ¿Mm? Durkheim, ¿no? Bien. Entonces, esta característica va a ser una reacción a la razón. Le va a dar contra. A ver, ahí está. Marcel Duchamp. Ahí está, muy bien. El grito Duchamp, Marcel Duchamp, ¿correcto? Entonces, mira, pues no como un orinario, hasta pues de obra de arte, ¿no? Es exagerado para esto, ¿no? No hay cosa más interesante de poder hacerla, ¿no? Entonces surge a estos cambios, por eso que les comentábamos de que la corriente contemporánea van a crear un sinnúmero de elementos muy contradictorios, muy polémicos, y claro, para un análisis crítico, mayor diríamos, sapiencia en poder hacerla, ¿no? Y lógicamente, como se dice, rivaliza con las características lógicas, ¿no? Y ahí vemos nosotros que esto también es un sentido provocador, ¿no? A ciertas formas satíricas, ¿no? A ciertos desórdenes en que podemos encontrar, ¿no? Pero lo que interesa al artista es llamar la atención, ¿no? Capturar el sentido de las personas y decir, ¿no? ¿Por qué lo ha colocado, no? ¿Qué elementos juega? ¿Qué podemos encontrar, no? ¿Por qué lo ha realizado así? ¿Por qué no puede ser de otro color? ¿O por qué este color, no? La textura del mismo modo también, ¿no? Entonces, esta corriente no solamente vamos a encontrarlo en una forma tan simple, sino también vamos a encontrar dentro de otros aspectos, como también hemos hablado de las esculturas, ¿no? Bien, vamos a ver el otro, el Bauhaus, 1919. Toda una corriente, todo un cambio. Esta escuela de acá va a generar un sinnúmero de estilos, de técnicas, materiales, de una renovación del arte en general, desde la arquitectura principalmente, porque eso va a ser el otro elemento interesante, ¿no? Y lógicamente estalla la Segunda Guerra Mundial y prácticamente es desarticulada. Muchos artistas, arquitectos de aquellos tiempos van a emigrar a diferentes partes del mundo, ¿no? Bien. En ese sentido, también lo que tenemos que entender la escuela de Bauhaus entra ya a este proceso que hoy en día está de moda, ¿no? El diseño, ¿no? Y lógicamente va a incidirse más en la arquitectura alemana. ¿Cómo influye en estas características como un patrón que necesariamente va a estar ligado a la forma de la producción? Y la estética va a tener una mayor funcionalidad. Ya no es uno que siempre se va a quedar ahí, ¿no? Sino el para qué, por qué, de qué manera se relaciona, por qué se establece de esta característica, ¿no? Bien, ahí entonces va a haber grandes cambios en cuanto se refiere al arte específicamente y a los diseños que se va a generar todo un mundo de lo que hoy día conocemos, ¿no? Bien. ¿Cómo se llama la obra? Recontra, súper conocida también, ¿no? A ver, ¿alguien voluntario? Ya nos interesa la escritura netamente de la naturaleza, ya no vemos tanto las figuras humanas, vemos ahora cuadros. ¿Y qué significan esos cuadros? ¿Por qué tienen esos cuadros? ¿A qué se debe? ¿Cómo se llama la obra? ¿Alguien? ¿Voluntarios? Voluntarias, voluntarios. ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, recordemos, esto también ha venido como pregunta en el examen, ¿eh? ¿Alguien? 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 A ver, ¿lo encontramos? Bien. Piet Mondrian, ¿no? Que tiene que ver con las características geométricas, pero tiene que ver con los pesos de los colores, ¿no? Prácticamente uno si lo ve, ¿qué significa? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Figuras. No, no, no. Acá no vamos a encontrar figuras, lógico. Acá lo que vamos a encontrar los pesos que tiene las pinturas de acuerdo a los cuadros, ¿no? Si este cuadro de acá, si este espacio de acá, si esta parte de la pintura
equilibra hasta a estos dos elementos, ¿no? De qué manera hace que se equipare para poder ver la característica funcional que tiene acá la pintura, ¿no? Bien. Esto va a tener bastante ascendencia, no solamente dentro del arte, sino también dentro de la arquitectura, dentro de los diseños, ¿no? Es así como esta reacción, esta forma de abstracción geométrica, viene a estar ligado también, pues, necesariamente con lo que es la característica decorativa, con lo que va a estar relacionado también con la forma sensible, ¿no? Y más aún de algunos aspectos que complementen, ¿no? Desde la forma plana. Bien. Sigamos. Y vamos a encontrar el arte deco 1920. Muchos de esta corriente del estilo Bauhaus, que es alemán, de acuerdo a la característica de la guerra, algunos que no estaban de acuerdo con el Führer, comenzaron a salir a distintas partes del mundo. Y es así como llega a América y también van a generar otros aspectos no tan comunes, no tan convencionales, pero sí de las formas propias creativas que van a tener cada uno de los artistas, ¿no? Bien. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, desde el punto de vista, uno, decorativo, y desde el punto de vista que se hace ya, pues se masifica a una escala mayor, ¿no? Y las líneas, como ustedes están apreciando, son muy rústicas, muy duras, ¿no? Y también podemos apreciar acá lo mismo, que van a emplear distintos tipos de materiales, el acero, ¿no? Etcétera, el aluminio. Y lógicamente, acá sí encontramos simetría, ¿no? Si nosotros hacemos un corte vertical o un corte horizontal, vamos a encontrar las características que tiene cada de nuestros espacios de sabiduría, ¿no? ¿Nos interesa mucho la simetría? Sí. Vuelve estos elementos a ello, ¿no? Y lógicamente que están las figuras geométricas que dan ¿no? En desarrollo arquitectónico. Bien, vamos a pasar al surrealismo que a tanto le gusta. A ver, ¿qué imagen están observando? Voluntarias, voluntarios. A esa figura, ¿qué se asemeja? El primer plano, la figura del primer plano. Voluntarios. ¿Qué forma tiene? ¿Alguien? ¿Alguna persona? Dos ¿Qué figuras ya, estilizadas. ya, ¿qué parecen qué? ¿Qué parecen? Tijera, una tijera. Ya, ¿qué más? Observa bien. Observa un poquito más. Ya, unas tijeras, perfecto. ¿Pero qué representan? ¿Qué más? ¿Qué ves ahí? Un baile, una danza, parece. Muy bien. ¿Te das cuenta? Ballet. Sí, claro, el desarrollo de un ballet, la coordinación, la unión, que tiene que ver los bailarines en un espacio, ¿no? Entonces, mire, esta es la característica del surrealismo, que hay parte real que todos de inmediato vemos la tijera, pero si observamos más, ya no es la tijera, hay otros elementos que complementan a ellos, ¿no? Dentro de esta característica armónica, ¿no? Entonces hay tijera, hay papeles, que puede ser partitura, que puede ser la parte musical, ¿correcto? Y sigue siendo simétrica, si nosotros podemos observar en mayor proporción, ¿no? Si hacemos un corte vertical, podemos encontrar, bien, alguien está hablando, muy bien, tijeras con formas humanas, perfecto, ¿no? Entonces nos es fácil poder ver y objetivizar ello, ¿no? Entonces, esta forma surrealismo de su mismo nombre es sub, ¿pero qué? Subreal. ¿Hay parte real? Sí, pero hay cosas irreales también. Entonces, en ese sentido, viene a considerarse la parte surrealista, ¿no? Los colores también que se utilizan en estas formas también son así fuertes en algunos casos, pero con elementos complementarios que permiten destacar la imagen o el primer plano, ¿no? El otro elemento importante también que tenemos que ver acá, por ejemplo, son lo que pueden expresar. Y lógicamente algunos son pues muy extravagantes, ¿no? Pero lo importante es qué es lo que quieran expresar, qué es lo que dan a conocer, ¿no? Bien. Ahí
Estamos el otro que tenemos que tener en cuenta también, crearon diferentes técnicas como el frottage o el fumismo, ¿no? ¿No? El fuminato, ¿no? Bien. Ojo, los fuminatos no es de este siglo, uf, los fuminatos del siglo pasado. ¿Bien? Vamos a ver el otro contexto, de lo cual es la parte del realismo socialista, ¿no? La parte realista, la parte también romanticista. Lógicamente que mayor influencia por las características sociales que en estos tiempos no ha vivido, mucho de la Guerra Fría, las personas que son adultas, ¿no? Ahí vamos a ver la situación casi real de las cosas que suceden, ¿no? Estamos observando entonces la persona que está conversando junto con uno de los grandes personajes que han cambiado, contradictorio también para algunos, ¿bien? Y vamos a observar las características naturales de aquel tiempo, de aquellos grupos sociales, culturales de aquellas personas, ¿no? Bien, ahí tenemos que entender, presentar o representar los problemas sociales, netamente, en su mayor característica, ¿no? De diferentes estratos, de diferentes actividades, sea agrícola, ganadera, pesquera, de la parte industrial, etc. A través de realismo socialista se enlaza valores de trabajo del proletario también. ¿Bien? Entonces, parte de esto necesariamente tiene que ver con el desarrollo humano, ¿no? Bien, pasamos al otro. Uy, 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 ¿cómo se llama esa obra? A ver, voluntarios o voluntarias, también es una obra conocida, ¿no? ¿Alguien? Es Pollock, algo así. Muy bien, Pollock, que dicen, ¿no? Todo un grupo humano, Andy Warhol, que también hace la lata envasada, ¿no? Que repite ya en forma de seriación y pasa al otro estrato. Ahí, por ejemplo, como ustedes pueden apreciar, no hay imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo esto que parece juego de niños es una obra de arte tan importante, ¿no? Lo que mayoritariamente dicen las personas, ¿no? Pero en este caso no se está tratando de manifestar imágenes, lo que se manifiesta son colores. Y a través de los colores podemos llegar a las imágenes, ¿correcto? Ese desorden que estamos apreciando, siempre va a haber una respuesta en cuanto se hace al estilo que se da, ¿no? Bien, entonces, la parte abstracta, que tiene que ver necesariamente, van a ser pinturas no pequeñas, sino de unas dimensiones mayores que lo normal. Luego, rescatamos digamos, en este caso, el mundo del color, dejamos de lado también la parte figurativa, ¿no? Y vamos a encontrar algunos aspectos de figuras reconocibles también, ¿no? Ese es otro tema interesante, ¿no? No hay jerarquías, ¿no? ¿Por qué? Porque es propiamente de esta característica de su desarrollo. La gama cromática limita el uso del blanco y futuro también a las combinaciones de colores primarios, ¿no? O han puesto al final o parte de ello que se integra también. Porque todos estos colores se van a ir repitiendo, todos estos colores van a encontrarse casi en todo el cuadro. Es otro elemento interesante que se tiene del expresionismo abstracto. ¿Bien? Vamos a encontrar el pop art, 1950, avanzamos, el mundo de la industria, que genera todo un cambio en la sociedad, en la cultura, en la educación, ¿no? Vamos a encontrar ahí también que tiene que verse necesariamente con la incorporación de elementos populares, ¿no? Más populares de las formas citadinas que hay. Los medios de comunicación son una fuente de influencia y los motivos publicitarios a menudo son retratados en representaciones políticas, ¿no? Muchas personas tienen a ello. El pop art se impone ante el concepto de arte elitista. Bien, favoreciendo el acercamiento hacia aquí, hacia las masas. ¿Por qué? Porque es fácil reconocer, ¿no? Y uno puede reconocer a
digamos, una enfermera en esa característica, es fácil, ¿no? Y lógicamente que va a ser captado por un contenido artístico, ¿no? Como esta mujer que llora, etcétera, etcétera. Viene a ser de un gran pintor. ¿Cómo se llama ese pintor? ¿Cómo se llama? Legends, ¿correcto? Muy bien. El pop art entonces va a ser considerado por un grupo elitista. ¿Por qué? Porque van a utilizar mucha cantidad de dinero, ¿no? Y para vender, lógicamente, tiene que subir, necesariamente, ¿no? Bien, sigamos. Ahí vamos a tener el pop art, el mundo de las ilusiones. A ver, ¿qué autor ha trabajado mucho sobre las ilusiones ópticas? ¿Cómo se llama? Le doy la clave. Es un ruso, ya le dije, que desarrolla mucho de ello, hasta con colores, formas geométricas, etcétera. ¿Cómo se llama el artista? ¿Alguien? ¿Alguna persona? ¿Alguna persona? ¿Alguien? ¿Ninguno? Ya. Encontramos con las ilusiones ópticas ahí entonces. El arte óptico, el arte de juegos visuales. Y acá va a empezar la parte de la iluminación. Las exposiciones ya van a ser con luces, solamente en mayor proporción para los cuadros, para las obras pictóricas, y lo demás, pues, lógicamente, que está con una luz tenue, ¿no? Bien, entonces, genera en nuestra retina, en nuestra vista, una ilusión, pero que realmente no existe, ¿no? Por decir de esa manera. Y esto tiene que ver necesariamente con qué? También con la percepción del observador. ¿Qué es lo que transmite? El artista. ¿Qué es lo que a mí me causa? ¿No? Vamos a encontrar también los aspectos que se relacionan con la parte que corresponde a la combinación, a la repetición de las líneas geométricas, ¿no? O puede ser una línea totalmente discordante también, ¿no? Digamos, el arte en acción. Viene la etapa muy dura, muy crítica, donde vamos a utilizar elementos superpuestos en algunos casos y otros en vivo, casi lo natural, ¿no? El arte de acción de 1960 va a traer ¿qué? Número uno, extremadamente pasajero. Ya no se va a quedar como muchos años, durante varios siglos, las personas queriendo ver, tomar fotos, etcétera, ¿no? En cambio, acá ya no. Va a complementarse con otro elemento que ya vamos a conocer como el performance, o también el happening, ¿no? Que van a darle muchas formas diversas ¿a las qué? A las emociones. La expresión del arte-acción va a estar en función también con la representación del artista y también parte de él, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar por último al Fluxus 1960. ¿Qué le parece? A ver, alguien, ¿qué es esta parte de acá? Voluntarios, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos está dando a conocer el artista? La Voluntarios. muerte. Muy bien, la muerte. Para otro, ¿qué sería? Ya, vamos, alguien. Ya, su compañero ha dicho la muerte, ya después le pidió por qué no se explique la muerte. ¿Qué más le sugiere esa imagen? ¿Ya? ¿Alguien? La muerte, pero bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Como que si tuviera acá una parte de un bastón, ¿no? Entonces, ¿un bastón qué? Acá está el lobo. ¿Podría ser San Francisco de Asís o no? El motivo del lobo que escribe Rubén Darío. ¿Podría ser o no? A ver, ¿alguien explicó?
Muy Sí, bien, la podría ser. tapada. Claro, podría ser, pues, porque están casi todos los elementos, ¿no? El hermano lobo, ¿no? Que le reclama a San Francisco de Asís, que nos dice muy claro acerca también de la reflexión del ser humano, ¿no? Que los, que los seres humanos a veces somos más crueles que los mismos animales que son. Bien, entonces, esta es la característica de esta etapa, un movimiento que va a renovar casi toda la concepción del arte, ¿no? Desde las cosas más simples, las cosas más irrisorias también. Ojo, que acá es lo que muchas veces Ortega y Gasset menciona, la deshumanización del arte, ¿no? Y todo es arte, van a decir en algunos casos, ¿no? Pero hay otra corriente que para que diga eso tiene que tener muchos fundamentos, ¿no? Entonces, este movimiento va a tener muchos tipos que están relacionados con la parte de la sociología, ¿no? Aún en estos casos, los materiales, las herramientas, vamos a surgir de nuestro entorno, ¿no? Con un significado mucho más holístico a la representación artística, los cuales que también busca un sentido incorporar la forma cotidiana de la sociedad. Lo cotidiano se muestra en ellos, ¿bien? Lo cotidiano se muestra en ellos, ¿bien? Vamos a ver la otra, que es el minimalismo, minimalismo, ¿no? Se enfoca de reducir el contenido de la más pura esencia que vamos a encontrar en las obras. Puede tener cierta característica de abstracto, en algunos casos sí podría ser, ¿no? Pero lo que trata de entenderse que refleja todo un movimiento simbólico y demás elementos intelectuales. La producción no va a ser, digamos, común, sino va a ser algo mucho más compleja y sobre todo entra ya al mundo conceptual. Miren, ¿no? Cómo un concepto se puede realizar a través de imágenes, a través de los colores, ¿no? Ese es el otro elemento importante. Lógicamente manteniendo también las características estéticas que hay, ¿no? Bien. Ahí vamos a ver también el arte povera de 1970. Wow, acá sí es un cambio total de materiales, de herramientas, de objetos, ¿no? Que vamos a encontrar también estos aspectos de comercio. Algunas obras van a tener también muchas intervenciones del artista, ¿no? También vamos a encontrar ahí el otro elemento importante es que tiene todo un tiempo para poder realizarlo. Pasado eso, no se sabe. Bien. Hiperrealismo. Su nombre mismo dice, hiperrealismo, lo más cercano a la realidad. Parece casi idéntico, casi iguales, ya sea en la pintura, ya sea en la parte de escultura, ya sea también parte de este desarrollo del diseño, etcétera. Acá la representación de la realidad de un modo absoluto. ¿Mm? No se cambia para nada. Bien. Pero vamos a encontrar este hiperrealismo ¿dónde? En la fotografía. Cada vez van a poder captar imágenes que sean lo más cercano posible a los contextos reales, naturales que hay, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esta técnica en su hiperrealismo. Nos permite entonces también incorporar elementos, por ejemplo, que tiene que ver con los colores, ya sea opacos, ya sea brillantes, ¿no? Y en general lo que más le interesa realizar es la variedad personal, la característica mecánica, valiéndose de fotografía para alcanzar resultados absolutamente cercano a la realidad. Y vamos a ver otro elemento. Por ejemplo, tenemos ahora la otra característica de hoy día. Bien, vamos a pasar a otro aspecto interesante de hoy día. Bien, ¿a dónde nos damos? Nos vamos a este elemento importante. Bien, ¿qué vamos a ver hoy día? Lo que continúa del desarrollo. El desarrollo de las habilidades para la expresión
y la comunicación artística, del artista, de los niños, de las partes educativas, etcétera, ¿no? El desarrollo de estas habilidades como forma expresiva y también como elementos comunicativos. ¿Qué comunica? ¿Qué nos expresa? ¿Qué resalta? ¿Qué podemos observar? ¿No? Son los elementos esenciales para poder entender, ¿no? ¿Qué códigos se utilizan? ¿No? En las artes plásticas, en este sentido, va a fortalecer el trabajo manual, optimiza la coordinación visomotora y visomanual. Trabaja con los colores, con las luces permanentes, además tiende a potenciar las capacidades de atención de los estudiantes, de los niños. La actividad con la pintura desarrolla la motricidad como también las texturas, ¿no? Utilizar los dedos, sobre todo la parte dáctilo. La parte dáctilo es interesantísimo porque los alumnos utilizan sus dedos, o sea, sus 5 dedos para poder hacer una actividad. De eso se quiere, de ir experimentando, de ir buscando, de ir qué pueden ellos expresar, ¿no? Los estudiantes realizan actividades desde la primera infancia, obtienen diversos beneficios físicos y emocionales. Por eso que está presente, pues, como estimulación temprana, ¿no? Desde los padres de familia, desde las personas encargadas. De ahí la importancia de la mayor cantidad de actividades artísticas en los niños, ¿correcto? Eso no dejamos de lado por ningún. El arte en la infancia. Bien, los decíamos ya, ¿no? El arte en la infancia no es crear pintores, bailarines, músicos, como muchas veces se ha creído, ¿no? Que surja ese mundo de la creación del niño. Ahora, si él gusta por uno de ellos, también, ¿no? No hay problema, porque hay niños que tienen ciertos, digamos, tipos de, en este caso, digamos, de habilidades que pueden fácilmente tocar desde muy pequeños. Cualquier instrumento, ¿no? Uno más que otros, pero los niños sí pueden formar sus grupos, en este caso, para poder trabajar. Además, también podemos encontrar sus formas creativas, ¿no? Bien, continuamos entonces. La importancia que tiene el arte en la infancia. Desarrollar la percepción, el observar, el poder registrar, el poder entender, sea los signos, los símbolos, los códigos, y también tiene por sí mismo el hecho de proponer, ¿ya? Hacer muy visible la sensibilidad. Tener la capacidad de abordar una serie de circunstancias, ¿no? Estas circunstancias tienen que ver con sentidos humanitarios, ¿no? Ahí es simple. A ver, ¿alguien me está preguntando? La capacidad de abordar una serie de elementos, ¿no? Que no nos obliguen a ser diferente a lo que es el contexto del ser humano. Sepúlveda, pedagogo, va a asegurar ese diálogo de la práctica con el respeto del entorno social, del entorno cultural. El reflejo de los estudiantes a través de los diferentes lenguajes de su contexto que vive. Y eso lo vamos a encontrar también con los estudiantes que están ligados a ciertas formas contrarias, ¿no? Por ejemplo, digamos, representan la angustia o la tristeza por lo que vive en la casa, ¿no? Entonces no lo va a dibujar de repente el papá pegando a la mamá, pero sí va a encontrar otro recurso, ¿no? Similar a Munch. Entonces, para los docentes va a ser algo que nos deja pensando y de qué manera podemos nosotros poder ayudar y encontrar la problemática que ellos tienen, ¿no? Hoy en día los estudiantes muchas veces son mucho más herméticos, no lo dicen, ¿no? Sea mujeres y varones. Bien, sigamos entonces. Vamos a encontrar el otro aspecto interesante acá. Brindar estrategias para formar seres humanos con más capacidad para desenvolverse socialmente. Eso es lo que se quiere. Que permita eso, por eso vienen las inteligencias múltiples, ¿no? Que tiene que ver necesariamente con esta funcionabilidad del ser humano, ¿no?
capacidad para relacionarse, capacidad para entender al otro grupo, capacidad para adecuarse, para que no rompan sus cánones, sus reglas, que son adecuados en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo que comúnmente con la ética, con los valores del saludo, con las características del respeto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, está variando muchísimo, dado las características de nuestra sociedad. Y mucho aún los estudiantes que la pueden vivir mucho de cerca todavía, ¿no? Bien, eso es lo que nos interesa en este sentido cuando nosotros decimos, afirmamos las estrategias para desenvolverse en la sociedad, para que se adecue, para que genere otros elementos más. Bien. El arte como instrumento, desde los más pequeños, va a desarrollar la parte emocional y física, la parte biológica, la parte de la coordinación. Y no dejemos de lado las características de desarrollo del tejido neuronal. ¿Qué quiere decir con esto? Dentro de la neurociencia, mientras más podemos estimular a nuestros estudiantes, las conexiones neuronales van a ser mucho mejor para su desarrollo de su capacidad cerebral, sea en la característica holística, sea en la parte lógica, ¿no? Entonces, los que no logran conectarse cierto tipo de neurona, lógicamente que va depurándose. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que el estudiante pueda tener opciones a poder interrelacionarse la mayor cantidad, ¿no? Eso es lo que nos puede manifestar acá. Y el otro elemento importante es el arte que potencia y genera mucho más elementos dentro de nuestro cerebro. No solamente dedicado en la parte derecha, sino también en la parte izquierda, ¿correcto? La música, la pintura, el teatro, la parte del cine, la parte de la televisión, la parte de etcétera, ¿no? Siempre buscando el elemento complementario que es la tecnología, ¿no? Bien. Sigamos entonces. ¿Qué tenemos? Arte y comunicación. Lina María Hidárraga, pedagoga escolar, especialista en artes escénicas para niños, asegura que no solamente es la parte escénica, no es solamente el drama, sino la pintura, los dibujos, los juegos, ¿no? Los juegos con elementos planos, con elementos, digamos, de volumen, ¿no? E incluso la parte del movimiento corporal, son muy importantes para estimular las capacidades intelectuales. Entonces, ¿para qué me sirve el arte en la educación? Ahí está, pues, ¿no? No solamente está el profesor de comunicación, o el profesor de matemática, etcétera, etcétera, no. Está también los otros que complementan, ¿no? Y el arte principalmente tiene ese desarrollo, también en las capacidades intelectuales, ¿no? Y sobre todo en la comunicación entre los pares, entre las personas, que aprenda a poder interrelacionarse, ¿no? Las actividades lúdicas también son importantes como el juego, la interacción. Genera confianza, diversión a través de los lenguajes artísticos, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver el otro sentido, el cuerpo como un medio de comunicación. Cuando hacemos las danzas, cuando hacemos las partes que tienen que ver con la interiorización de ciertos elementos que pueden ser animales, plantas, etcétera. Ahí el cuerpo juega un papel importantísimo, de los cuales también utilizamos el ritmo, ¿no? Y también se desarrolla la parte del ritmo corporal, que es otro elemento muy interesantísimo, ¿no? Y vamos a entender que dentro de ellos se establece códigos para la comunicación personal o la comunicación de pares o la comunicación de, digamos, en mayor grupo. Cuando actúan, cuando bailan, entonces va a representar esos aspectos, ¿no? Cuando no solamente está ligado por la palabra, sino por el movimiento del cuerpo. Y eso han estudiado muchísimo, ¿no? Acerca de lo que hablamos, la performance, hablamos acerca de la cultura de la danza, la cultura artística, etcétera, ¿no? Bien. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta también son, a través de nuestro desarrollo, vamos a entender las posibilidades, el manejo, el control, ¿no? Los patrones de comportamiento,
nos va a entender a qué, a conseguir qué, precisar qué, los mensajes. Entonces el cuerpo también va a constituirse un instrumento de comunicación, ¿no? Vital, lógicamente, para el desarrollo de la expresión corporal, ¿no? Ahí tenemos que ver esta diferenciación. Y lo que podemos también recibir de los demás, ¿bien? Una comunicación efectiva, cuando puede entenderse, cuando captamos lo que nos ha querido decir, ¿no? Entonces ahí va a surgir estos dos, entre el receptor y entre el emisor de lo que nos quiere decir. Entonces entablamos una conexión directa en cuanto se refiere a lo convencional de la comunicación. ¿Qué elementos podemos encontrar ahí? Que sea útil, que sea entendible, que sea fácil, que sea efectiva, en el menor tiempo posible. A través de mi cuerpo puedo reflejar ciertas características que tenemos. Tristeza, alegría, ansiedad, frustración. Entonces al estudiante le va a permitir desarrollar parte de todo este contexto. E incluso vamos a poder utilizar nuestra voz. Cambiarla, mejorarla, impostarla, ¿no? Y también vamos a ver que el desarrollo máximo es la característica de la comunicación de qué manera no podemos expresar y aprovecharlo de herramientas en diferentes contextos, ¿no? Vamos a trabajar también dentro del cuerpo el ritmo, los compases, el desarrollo digamos, en este caso, de los espacios también, no dejamos de lado ello, utilizar materiales también, materiales de su entorno, poder utilizar materiales que podemos reciclar, etcétera. Y lógicamente que no vamos a dejar de lado los trabajos individuales o grupales, pero la gran mayoría tiene que desarrollar su creatividad, que es lo más complejo. ¿Ya? Entonces, para nosotros, vamos a crear nuestros planes anteriores que tenemos, por ejemplo, dentro de la expresión individual, creativo, grupal, etcétera, ¿no? Y lógicamente que tenemos que ver desde la comunicación, del poder entender, del poder comprender, del poder comunicar. ¿Bien? Las artes escénicas, que ha generado muchos cambios en la actualidad. Utilizamos, sí, el video, imágenes, eslogan, collage, música, danza, etcétera, ¿no? Entonces reúne todas esas características en esta representación, ¿no? Como por ejemplo, nos dice ahí Mónica Pacheco, dice que el arte aumenta la capacidad de expresarse frente a los pequeños que se limitan a labores escolares. Los estudiantes pueden empezar a plasmar sus ideas, pensamientos en sus dibujos, en sus creaciones rítmicas, como también utilizar un papel, luego verbalizarlo. Bien, ahí tenemos que ver otro elemento importante, ¿cuál es? El mejoramiento de su autoestima y confianza, que contribuye al desarrollo de su personalidad. Miren, realizar las actividades escénicas es perder, como dice, el miedo, el enfrentarse al público, el no tener miedo a la cantidad de personas que le pueden estar observando, o a preguntas también, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver otro elemento fundamental. El arte como estrategia. Todas las áreas habíamos comentado que utilizan el arte. No hay ninguna. Ya sea por el color, ya sea por la forma, ya sea por las imágenes, etc. Pero la gran mayoría de docentes utiliza el arte. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos que trabajar muchísimo. ¿Para qué? Para enviarle un producto convenientemente adecuado a esta característica. Bruno dice, presentador del Discovery Kit estimula, dice, ¿estimula quién? El arte. ¿Qué estimula? Los sentidos. Claro, por supuesto. Si pintamos, estamos en la parte de la psicomotricidad. Si observamos, percepción. Si nos movemos, la parte de la formación áptica,
o kinestésica. Y todo esto va directamente ¿a dónde? A nuestras neuronas. Y donde está nuestro sentido, ¿no? Ahí tiene un tema interesantísimo. Entonces, vamos a entender también que el hecho de utilizar elementos no convencionales también nos ayuda. Dentro de la casa también. O suplirlas por otros que no se tienen. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos que entender también otro elemento importante, dice, ¿no? El pensar con cada parte del cuerpo que se debe hacer una rueda de pintura. Puede soportar, dice bien claro, se puede soportar ahí, puede probar, puede desarrollar con los pies, con las manos, con los dedos. Por eso que ustedes de repente habrán visto que los niños están con una ropita adecuada y pueden pintarse, pueden girar en el suelo, el cabello termina de diferentes colores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca en ese contexto, ¿no? La estimulación, pero lógicamente de una forma ordenada, ¿no? Pensar con cada parte del cuerpo si realmente podemos desarrollar múltiples actividades artísticas, ¿no? Bien. Ojo, también utilizando los olfatos, utilizando el sentido auditivo, ¿no? El arte en el pensamiento divergente, Wilford, ya lo habíamos comentado, ¿no? El niño tiene la forma de poder interpretar muy diferente a un adulto, ¿correcto? Un pequeño puede pintar muñecos con los 20 ojos, si les parece. Una locura, ¿no? Agarrar el pincel y pintar, imagínense usted cómo se puede experimentar, ¿no? Pero hay diferentes formas de poder hacerlo, ¿no? Cada niño interpreta de 1000 formas una idea, o lo representa de 1000 formas una imagen, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Tener metas a lograr también experimentando, probando, también se puede pintar dice, con los ojos si se quiere, o con los 20 ojos, ¿no? Sigamos, ¿no? Una forma metafórica puede decir, ¿no? El área cognitiva, uy, 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 acá sí está interesante, ¿no? Las formas lógicas, racionales del arte no solamente están en el hemisferio derecho, sino también en el izquierdo. Mónica Pacheco nos explica que los estudiantes que hacen mayores actividades motoras, gruesas, finas, desplazamientos, a comparación de un grupo sedentario, las personas que hacen estas actividades son mucho más dinámicas. Y no solamente que, de la persona que se mueve, sino también que el reflejo de nuestra área cognitiva, ¿no? Las exploraciones con diferentes materiales artísticos, podemos encontrar creaciones innovadoras, estructuradas de una forma lógica, correcta. Además, el hecho de poder desarrollar esto nos manifiesta el equilibrio, ¿no? Y también tiene que ver mucho con el cardiovascular, con la forma respiratoria. Y eso que va a incrementar también nuestra motricidad. Bien, entonces ahí vamos a entenderlo desde el punto de vista desde el equilibrio. ¿Bien? Contribución de los padres de familia, importantísimo que le decía, ¿no? No todo tiene que estar en función del docente, sino también cómo juegan con ellos, cómo utilizan, de qué manera se desarrolla el ambiente familiar, ¿no? Pero si es una familia muy conflictiva, lógicamente que va a afectar mucho al niño. Entonces acá proporcionarle elementos que es factible de poder dárselos, ¿no? No porque pinta le vas a dar pues 20 plumones, 5 plumones, ¿no? Lo suficiente que lo utilice de acuerdo a lo que está realizando, ¿no? Pero si no, no tendría esa función. Entonces no es que todo se le va a dar al hijo, ¿no? Hay que graduar las características de ello, ¿no? Utilizar los materiales del entorno, ¿no? Esto es algo interesantísimo. Y también como estrategia ya netamente de aprendizaje, vamos a encontrar también que el padre de familia complemente esa actividad, ¿ya? Entonces, a través de ello, ¿no? Si el padre juega, si el padre baila, si el padre canta, si el padre actúa, entonces los chicos, las señoritas,
van a poder percibir de inmediato qué es lo que están realizando, ¿no? Vamos a entenderlo también ahí, el otro elemento importante de los trabajos abiertos, ¿no? De los trabajos abiertos, espontáneos, libres, no estereotipados. ¿Cuándo decimos que eso es estereotipado? Cuando colocamos ya una imagen predeterminada, ¿no? Solamente está para colorear. Bueno, que cumple su función mientras el niño va creciendo, ¿no? Pero si no le interesa, lo va a dejar. Pero lo que nos interesa a nosotros principalmente es interactuar con los diversos lenguajes. ¿Para qué? Para desarrollar la creatividad, para generar diferentes formas, ¿no? Y no estar sujeto a algo, estimular esa capacidad que hemos dicho de todos, ¿no? Sobre todo la parte creadora. Más aún todavía que ciertos tipos se pueden reciclar y luego se pueden ¿qué? Desarrollar ¿qué? Elementos muy propios, ¿no? Bien. Lo fundamental del niño que construya, que cree, que potencie su imaginación. Eso no lo podemos cortar. Desde lo que habla, de lo que dice, de lo que ejecuta, de lo que él representa, ¿no? Una raya de repente parece un tiburón. Entonces lo tenemos que entender de esa forma. No lo vamos a poder ir estereotipando y decir, pues no, ese no es un tiburón, es una raya, ¿no? Para el niño es, el niño lo entiende así de esa manera. Y cuando va creciendo también va cambiando estos términos, según cada una de las características. Bien. Vamos a ver ahora lo siguiente, la danza, que a todos nos encanta la danza, movimiento, ¿no? Desarrolla esas habilidades de poder entender desde lo físico, de lo cognitivo, ¿no? Porque ustedes han podido analizar cuando se baila, está escuchando, se está percibiendo, ¿no? ¿Dónde están los cambios, ¿no? Y luego también a la vez estás visualizando quién está a tu derecha, quién está delante de ti, quién va en la espalda, de qué manera tienes que mover los brazos de tal forma de que no impida el desarrollo de la persona que está a tu costado, a tu espalda o que está delante, ¿no? En un espacio reducido, adecuarse para moverse. Entonces te lleva a un sinnúmero de elementos importantes. Lógicamente que tiene que ver de la danza, de su contexto, de su historia, de la vestimenta, de los instrumentos musicales y lo que dijo, ¿no? Entonces, cuando decimos danza, en el niño al menos, le genera muchísima diversión. Y eso lo sabemos siempre, ¿no? Ahí tenemos que ver, por ejemplo, el hecho de resolver conflictos. E incluso tenemos que ver con este tema del afianzamiento también de la personalidad. Bruno Lázaro, que tiene que ver con Discovery Kids, el baile estimula la coordinación, libera energía y mejora los estados de ánimo, que cambian necesariamente. Bien, continuamos. ¿Qué dice? Las artes escénicas, y el hemos manifestado, es interesante cuando ellos recurrimos a desarrollar habilidades, bailar, cantar, actuar, de niño muy pequeño, ¿no? De la casa, de la cuna, del nacimiento, como dicen muchos, de los brazos, involucrar paulatinamente en seguir fortaleciendo sus emociones. No es igual un trabajo de un niño de 2 años al de 3 ni de 4, ¿no? El otro elemento importante, no olvidemos el hecho de ser creativo, involucra a solucionar problemas, ¿no? No dice, vamos a hacer en conjunto, yo lo quiero hacer, ¿no? Bueno, ahí tenemos que seguir trabajando. Finalmente aprenderán a comunicarse con sus pares y aportar ideas, estimular la creatividad, siendo ella una persona experta. ¿Sí? Vamos a ver el otro sentido. La exploración manipula, ¿qué? Técnicas, objetos, materiales, ¿no? La mayor cantidad de elementos que pueden ir reciclando, de ir reutilizando, ¿no? Como dice, por ejemplo, Felipe Sepúlveda, la importancia del dibujo en estos niños, en las personas, es muy importante. ¿Por qué? Porque fortalece el trabajo manual, optimiza la coordinación motora, viso manual. El hecho de trabajar con colores, texturas, volúmenes, ritmos,
sonidos, permite desarrollar toda la capacidad de los estudiantes, ¿no? Y también la atención correspondiente. En el trabajo en el aula, aconseja que se haga a través de la forma lúdica y no con la autonomía del alumno. ¿Mm? No que diga, yo quiero hacer y que esto imponga, no, al contrario. Lo que ellos pueden trabajar en grupo, en una forma de integración, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta ellos, ¿bien? El arte y las emociones. Esta parte es muy interesante. Ya hemos comentado los pilares fundamental 2, ¿no? La sensibilidad, que está ligado también a las emociones, y la creatividad, que está relacionada a las formas abstractas también, ¿no? De poder hacer. Entonces, para desarrollar las emociones, pues un sinnúmero de expresiones o lenguajes artísticos que conocen, ¿no? O que conocemos en sí, que se interactúa con ellos. El arte y su expresión a través de cualquiera de sus vertientes, ¿no? Para transmisión de costumbres. Además, tenemos que tener en cuenta que nos sirve como instrumento. ¿Para qué? Para transmitir conocimiento. A ver, ¿tenemos ahí? ¿Alguien? Habíamos comentado un poco de las emociones. ¿Alguien que quiera comentar ahí? ¿Alguien? ¿Nadie? Importante en el desarrollo de las emociones, ¿sabes? ¿Por qué? Porque los niños tienen elementos internos que de repente no se ha salido a flote, tristeza, ira, cólera, y a través del arte se puede. O equilibrar. Si estás triste, volver y puede ser dinámico, alegre, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos interesa. El desarrollo de sus emociones, el control de sus emociones, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver mucho con la parte humana. ¿Bien? Y además, la transmisión de conocimientos. Si estamos alegres, estamos contentos, podemos adquirir, podemos entablar, podemos realizar las actividades. Pero si está desganado, si está triste, tiene cólera, tiene tirre, no va a aprender el niño, ¿no? O los estudiantes en general. Eso es lo que dice Vivas Gallego González en el 2007, ¿no? Y nosotros no dejamos de lado que todas las personas son creativas. Y volvemos a ese capítulo, ¿no? Lo que nos interesa, que es el medio. En la educación básica regular, el arte es el medio, ¿correcto? Bien. Arte y creatividad, Lowenfield, vamos a tomar en su libro Creatividad y Mental Group, el grupo demuestra el completo desarrollo intelectual de los niños y consigue gracias a la expresión de su creatividad, que también desarrolla el crecimiento general, ¿no? Asimismo, también podemos entender que desde la primaria nos permite autoexpresarnos, le permite al alumno también poder manifestar sus inquietudes, ¿no? Este término también tiene que ver con acaso, en 2000, que tiene los docentes en la forma de poder evaluar a los niños de acuerdo a este desarrollo que tenga, ¿no? Arte y las capacidades. Según Giraldes Pimentel 2011, educación artística es una de las áreas curriculares que, como ya sabemos, que para algunos es de menos importancia, pero que a la vez presenta grandes capacidades poder desarrollar. Aparte de las capacidades que nosotros conocemos que está establecido dentro del área de arte y cultura, pero aún así nos permite desarrollar esta variedad de expresión, descodificar la comunicación, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Poder utilizar los códigos y poder entender su entorno, poder entender a la persona. Nos permite también perfeccionar esa forma metódica de estimular, de anticipar en cuanto se refiere a la realidad y también interpretarla, ¿no? Representarla, objetivizarla. Fomentar a través del arte el interés por conocer algo, por desarrollarse, ¿no? Por buscar la inquietud, el ánimo a la investigación. El desarrollo de la creatividad pues tiene que ver necesariamente con la forma de poder expresarse, ¿no?
Otro, también nos permite estas capacidades trabajar en forma colectiva, en forma cooperativa, en forma inclusiva, ¿no? Dispuestos a poder compartir ideas con los demás padres, con los demás compañeros, a poder desarrollar en conocimiento en conjunto, que eso es lo que nos falta a veces mucho a nosotros, ¿no? Y además el dibujo como expresión comunicativa. Para caso, Tomil dice que el dibujo es algo cotidiano, donde los niños o los estudiantes experimentan no solo imitar la realidad, no solamente representar, sino la forma de poder expresarse, ¿no? Por eso que esta parte, muchos se emplean en psicología, ¿no? Dibujen a su familia, dice, ¿no? Entonces ahí vemos, si están los tres elementos, papá, mamá, dirá, pues no, acá está papá y mi mamá. ¿Y por qué en otro dibujo está el papá y el niño? El papá y el niño. No, mi mamá no me quiere, ¿no? O está la abuelita y está el papá. ¿Y por qué no está la mamá? Mi mamá me pega. O lo puede pintar con otro color correspondiente, ¿no? Mi mamá es mala. Con un dibujo, ¿no? Nos expresa características. Por eso que mucho en la característica de psicología los toma, ¿no? Igual cuando dice dibujen un árbol, ¿no? Entonces sabemos que tiene que tener el árbol piso, su tronco, sus hojas correspondientes, ¿no? Entonces, y ahí ven por los rasgos, por los trazos. Otro que tiene que ver con Macover, el dibujo en una casa, ¿no? Entonces, los dibujos siempre han podido representar algo, ¿no? Y por eso que nos menciona que el impulso en las características plásticas también podemos ver el desarrollo progresivo en la forma intelectual, en la forma cognitiva. Y también tenemos que ver con ya con las características emocionales. Y lógicamente que promueve toda la capacidad creativa. Desde el dibujo, por eso es importante el dibujo, ¿no? Con cualquiera que fuere en ese contexto. Bien, hasta ahí. Ahora lo que vamos a ver finalmente esta parte, en el segundo caso, en la educación primaria, inicial, secundaria, sobre todo en la primaria, estos elementos creativos tienen que ver con esa expresión, pero tiene que ver desde la vivencia, desde la relación, de esta intensidad, del reflejo de la plástica, ¿no? Los docentes ahí contribuyen a que puedan seguir ampliando sus conceptos a través de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, si hemos pasado parte noviembre, ¿no? Noviembre, ¿no? El canto coral a Tupac Amaru, ¿qué hechos fundamentales podemos incluir dentro de ello, ¿no? Entonces siempre vamos a acotar ahí, ¿no? La bandera, la característica de la unión, etcétera, ¿no? Y así proponemos para que ellos empleen y utilicen ahí esos dibujos, esos códigos, ¿no? También podemos ver la variedad de imágenes que se puede seguir desarrollando con la creatividad, según los recursos que tiene, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, los estudios de la neurociencia señalan que la asignatura de artes plásticas, en lo que se trabaja, por ejemplo, el dibujo, promueve el mejoramiento del rendimiento académico en general. Miren, miren, escuchen, estimados amigos, ¿sabes? Entonces, no es cualquier cosa. A veces, muchas áreas me dicen, pero el arte, pues no, pero ¿por qué estás jalado en arte, no? Pero si el arte es solamente bailar. No, pero si el arte es solamente cantar, ¿no? No, en el arte no hacen nada, juega, ¿no? Un momentito. Si lo llevamos como muchas veces se ha hecho en talleres, claro, ¿no? Dibuja una florcita y le ponemos 20, no. El arte va mucho más allá de eso. Por eso que hemos visto ahora el trabajo de la creatividad, el trabajo de la sensibilidad, el trabajo del entorno, el trabajo de los elementos creativos, ¿no? Tenemos que ver el uso de las técnicas, el uso de los materiales, la exploración, que el niño pueda utilizar materiales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos pide dentro de este desarrollo fundamental. El cerebro, hemos dicho, todas las actividades que el niño realiza van directamente a través de las neuronas al cerebro, ¿no? Desde la parte grafomotor, desde la parte corporal, desde la parte auditiva. Y cada uno de estos elementos artísticos está potenciando el cerebro. Por eso que, vuelvo a recalcar, de edades muy tempranas, se va estimulando.
Y ya cuando no se estimula, ¿qué pasa con las neuronas? Va a sufrir una poda, ¿no? Alguno dice, todo el desarrollo neuronal del ser humano, de los niños, está a la edad de los 6 años. Por eso que tiene que tener la mayor cantidad de actividades para que esas neuronas se interconecten y puedan servir luego al futuro. Pero si no se interconectan, si no se potencializan, lógicamente que se van a ir diluyendo. Muchos dicen que solamente utilizamos la tercera parte de nuestro cerebro y la demás no se utiliza, ¿no? Hay algunos que son súper dotados, lógicamente, con ciertas características, ¿no? Pero que nosotros podemos seguir estimulando, sí podemos seguir estimulando, ¿no? Ese es el otro elemento interesante de ello, ¿no? Y toda persona experimenta con sí mismo un desarrollo de conocimiento nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos durante toda nuestra etapa vamos conociendo, vamos reactualizando, vamos retroalimentando, vamos generando otras técnicas. Cada uno tiene una forma muy diferente de enseñar en cualquiera una de las disciplinas, ¿cierto? Cada uno tiene su propia estrategia, su propia metodología, ¿no? Siempre y cuando no salgamos del todo, ¿no? Entonces, las cosas son muy diferentes porque el niño necesita de ello, el joven necesita de ello, necesita identificarse, necesita tener seguridad, necesita también equivocarse y ser consciente de que ha cometido un error, ¿no? Y que eso va a servir para una madurez, ¿no? Entonces, por eso que llamamos que el arte pues está en este desarrollo de la formación integral, ¿no? Aún más todavía en esta forma interactiva que permite entender su contexto, permite entenderse a sí mismo, a la familia, al barrio, a la comunidad, al país, permite proponer, ¿no? Permite ser consciente de ello, ¿ya? Y vemos ahí la manipulación con cada uno de ellos. Bien, hay una pregunta, creo, el área es más importante. ¿Es el área más importante? Claro. Por eso de la corriente Bauhaus, ya lo hemos dicho, ¿no? Todo un cambio generacional. En Europa, generalmente, el arte está muy bien tratado, porque hay la pedagogía Waldorf, Waldorf, alemán, que a través del arte hacen todas las asignaturas, ¿no? En 1930 se hablaba ya de la cromomatemática. Por los colores puedo hacer fracciones, puedo hacer divisiones, ¿no? Entonces luego lo coloco los números, pero son figuras, son imágenes. A través del arte puedo realizar la historia, a través de un dibujo, de un cuadro. Ahí tenemos en el Perú a Norma Velarde, una gran historiógrafa dentro de la pintura, ¿cierto? Tenemos a Muñiz, el repase de la guerra con Chile, que lo sabemos de la chilenización, ¿no? Tenemos, digamos, el acuarelista Pancho Fierro, con todas las características costumbristas, mientras una imagen nos acerca a esa realidad. Mucho más que ese tiempo de repente de lo que se puede haber hecho con la música. ¿Por qué? Porque no había partituras o porque no había elementos de grabación, ¿no? Es mucho más difícil. No digo que no haya, digo que hay, pero digo, el arte visual ahí tiene su mayor desarrollo, ¿no? Conocemos poquísimo cómo era, por ejemplo, una pavana, una jota, ¿no? Una zarabanda, y que ha pasado a lo largo del tiempo todos unos cambios, ¿no? Pero si nosotros vemos una imagen de Pancho Fierro, vamos a objetivizar el contexto real, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, a eso me refiero. Y por eso que todos utilizan imágenes, figuras, en todas las áreas. Matemática también, comunicación, inglés y cada uno de ellos, ¿no? Hay el arte religioso, no solamente el arte religioso paleocristiano. No me refiero a eso, sino que desde mucho antes se utilizó el arte para, en este caso, evangelizar, ¿no? Evangelizar, digo, en el Perú, como en otras culturas también. Entonces, vemos la trascendencia, la importancia del arte. Por eso que llamamos arte y cultura. Es cierto que está el arte, pero ¿qué concierne a los demás aspectos? Ahí está la parte cultural. A ver, ¿alguien está hablando? Sí, exactamente. Por ser integrado desarrolla la mayoría del pensamiento creativo en todas las áreas, por supuesto. Por ejemplo, matemática. Si al niño desarrollamos, hacemos que el estudiante, los jóvenes,
desarrolle cosas ilógicas, irreales que no existen, imaginativas, entonces, ¿qué pasa con la matemática? Estamos pues en ese campo del mundo imaginario. Pero si el niño, el joven, el adolescente, no tiene las capacidades de hablar, de decir, de moverse, de cantar, de esquematizar cosas irreales, no va a poder entender el mundo imaginario. ¿Correcto? O el mundo irreal para entrar a la matemática dentro de ese contexto que es bastante abstracta. Y ahí está la presencia del arte. Ahora, cuando decía nuestro compañero, pues le comentaba mucho tiempo, Leonardo, pues, ¿no? No hay una persona científica, digamos, artista, de esos siglos hasta ahora que haya podido superarlo, en el contexto, ¿eh? Porque Leonardo, pues, ¿qué fue? Artista, ingeniero, inventor, médico, hisiólogo, botánico, arquitecto, escultor, pintor, grabador, etcétera. Resumió ese contexto del desarrollo integral del hombre, que no se le quiere entender, ¿no? Pero también esa es nuestra responsabilidad, pues. Nosotros tenemos que darle el valor del arte. No vamos a esperar a que lo haga el ministerio porque no lo van a hacer, pues. Han pasado muchos años y que no le dan la importancia del valor como corresponde. Y siempre volvemos a decir a la misma problemática, ¿no? Uno, de que el arte lo ven como que sea un complemento para hacer un numerito artístico para una fecha cívica, ¿no? Entonces, ya, que lo haga arte. ¿Qué? ¿Y los demás cursos? ¿Y dónde está que el arte tiene que ser esas actividades? O que el arte para los concursos. Esa es la finalidad del arte. Se contradice, ¿no? Yo creo por ahí, ¿no? Porque dice el arte, el aspecto formativo es una parte, pero que no vamos a estar trabajando 4 meses, 5 meses para poder hacer un concurso, ¿no? Entonces, esos aspectos tienen que ver necesariamente con la característica de la creación, ¿no? Y ahí tiene que ver elementos significativos, ¿no? ¿Para qué me sirve el arte en mi vida? Reflexivo, proactivo, mis emociones, saber equilibrar mis emociones, sé que tengo emociones fuertes, tengo que saber controlarme, tengo que saber ubicarme, tengo que saber respetar la opinión del otro, tengo que ser tolerante, ¿no? Tengo que apoyar, tengo que trabajar en grupo, ¿no? Tengo que contribuir con mi familia, conmigo mismo, ¿ves? Entonces, vemos ahí la característica mucho más significativa, entender a los grupos sociales, los grupos humanos del Perú y del mundo entero, ¿correcto? Muy bien. Poder manipular, poder experimentar. Por eso que decía en ciertos casos, ¿hay alguna diferencia entre ser artista y ser inventor? Claro que sí. Hay diferencia, pero que también hay similitudes. Porque ambos manipulamos, ambos buscamos renovar, ambos estamos en constante cambio, ¿cierto? Entonces, ese es el tema de la experimentación, ¿no? Muy bien. Entonces, no olvidemos esta parte que es interesante, y el otro que tenemos que ver, por ejemplo, el arte en el teatro. El teatro es otro tema muy interesante. ¿Por qué? Porque me permite mayor libertad, me permite espontaneidad, me permite continuar el diálogo, me permite entender lo que está diciendo, me permite encontrarme a mí mismo, me permite interiorizar la obra, me permite expresar a través de las palabras, a través de los gestos, a través de movimientos, ¿no? Entonces, plantea Rodríguez, la producción dentro del escenario van a estar en las formas interpretativas de las formas representativas teatrales, ¿correcto? El teatro en la educación, según Rodríguez, también es importantísimo. ¿En qué? En que desarrolla diferentes, un sinnúmero de competencias. Él lo llama competencia en la comunicación lingüística, articular bien las palabras, ¿no? Mencionar los términos adecuados, ¿no? Estar en contacto entre la palabra y la expresión, desde el canto, desde la representación del personaje, etcétera, y también nos permite aprender, reaprender de una forma consciente, ¿no? Trabajar ciertos estilos, ciertos géneros,
¿no? También tenemos que tener esa autonomía, esa seguridad, esa iniciativa que nos falta también a nuestros chicos, ¿no? La iniciativa de querer ser proactivo, diferente, ¿no? Buscarle siempre las cosas positivas ante ellos, ¿no? También experimentar con qué, con las opiniones, con los gestos, con los materiales, con las informaciones que tiene, y cómo llegar con el público, cómo despertar el interés. El tratamiento de la información también tiene que ver con las características digitales. Ojo, ojo, acá también, ¿no? También tenemos que ver con las partes culturales, artísticas, cómo se interrelaciona entre ellos. El arte y la sociedad, que hablaba también parte de ello nuestro amigo gran francés Rousseau, ¿correcto? Luego vamos a ir a Vygotsky, ¿no? La competencia emocional. Cómo de las diferentes perspectivas podemos afrontar las emociones, ¿no? Muy bien, alguien me estaba comunicando acá, a ver, involucra también todos los lenguajes artísticos, claro, sí, 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 no solamente el teatro, la danza, dependiendo cómo plantee la persona, ¿no? Incluso las artes visuales, ¿eh? Ojo, 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 ojo ahí. En las artes visuales sintetiza también todos los elementos, ¿ah? A través de un dibujo y los elementos que yo quiera colocarle, puedo estar relacionado al teatro, a la danza, a la música, ¿correcto? Al contexto, a la historia, etcétera. Involucro. No es que solamente uno, por eso que se llama artes integrados, artes inclusivos. Por eso que se desarrolla desde las artes plásticas, yo puedo bailar el cuadro. Ojo, veo cuál es el contexto y puedo armar una danza, viendo solamente el cuadro, viendo los colores. ¿Qué colores hay mayor? Cálidos, fríos, haya mayor cálidos, entonces mayor movimiento, mayor dinamismo. Fríos, contrasto. ¿Eh? Ojo ahí. En la música también. En la música también coloco mis elementos necesarios desde lo que yo voy a expresar, de la forma vivencial, de cómo yo lo siento, cómo lo emito, cómo lo interpreto, pero también va complementado al costado con personas que bailan, ¿no? Con imágenes, con afiches, ¿ves? Ya estoy integrando parte de ello, lo voy interrelacionando, ¿no? Entonces, mucho que ya habíamos hablado del performance, que utiliza sonido, video, música, pintura, etcétera, ¿no? ¿Me dejo entender? Y más aún todavía cuando involucra con el público, cuando hace participar al público, ¿no? Hay exposiciones donde uno va a la exposición y hay una figura, ya sea para pintar o ya sea para colocar en el collage, y cada que va ingresando va viendo cuál es la secuencia que tiene y va colocando, ¿no? Entonces te hace más integradora. En un teatro, del mismo modo, ¿no? Te da una imagen, ¿no? Y luego hace que participe la persona. Y lo mismo en el canto. No sé si ustedes han visto a Andrea Rieu, ¿no? Y hace el compás. No te cuenta todavía. Y todo el mundo aplaude en el teatro, digamos, en la característica de la secuencia rítmica. Ese es el otro elemento, ¿no? Ya no hay en algunas partes del teatro de que frontal, es circular. Uno está al centro y puede girar y ver todo el contexto, ¿no? Algunos dirían, pues, teatro de la calle, etcétera, ¿no? Pero van integrándose cada uno de estos elementos. Ustedes también han visto el flash mob de música, ¿no? Que están no orquestados, están cada uno con una vestimenta común y corriente, y va uno y empieza a cantar, va el otro y comienza a tocar un instrumento, va saliendo el otro y va completando, y cuando encuentras es una orquesta sinfónica, que ya no necesariamente está con su vestido correspondiente, sino está con la forma normal, ¿no? A eso se llama flash mob, ¿no? Rapidísimo, igual como la danza. Están ahí digamos, en un espacio, va uno, comienza a hacer sus movimientos, viene el otro igual, y así hasta el final va a ser un grupo, de acuerdo, pues 30, 40, 50 personas que van a bailar, ¿no? Entonces ya está la música, ya está la danza, las personas se involucran, ¿no? Entonces eso es lo que van a renovar generalmente, ¿no? Por eso comentábamos de que
en la educación del arte, si lo vemos simplemente que el estudiante lo va a realizar, no hay mayor desarrollo, ¿no? Tiene que estar todos los elementos, todos los estamentos de la educación, ¿no? El padre de familia, el director, los profesores, auxiliares, para poder hacer una actividad en conjunto, que todo tenga sentido. Entonces ahí, por eso comentábamos hace mucho acerca del sentido de la educación, ¿no? Que no solamente es el docente y los estudiantes los responsables, sino todos involucrados ahí, ¿no? Y eso tiene que ver también con esta característica del teatro. Bueno, hay un sinnúmero de elementos dentro del teatro que se pueden ir desarrollando principalmente, pero empecemos por lo que tenemos, ¿no? Y nunca olvidemos esta característica que estas manifestaciones son culturales, son educativas. Ese es el otro detalle. ¿Por qué? Porque vuelvo a recalcarles enésima vez, el arte agrupa, incluye, es colectivo, sea la danza, sea la música, etcétera, ¿no? No hay mayor medio. Si yo le pregunto a ustedes, ¿alguna vez matemática lo ha hecho grupalmente? ¿Ha podido recabar cantidad de estudiantes para poder desarrollar parte de ello? Te pones a pensar, ¿te das cuenta? Donde involucre a lo demás, ¿te das cuenta? ¿No? Pero sin embargo tiene mayor cantidad de horas. ¿Qué desarrollo? ¿Cuál es la parte productiva? Mientras a los profesores de danza le evalúan todos. Una actividad tuya o cualquiera de nuestra son dos cosas, está bien o está mal. Y todos opinan. Opina el profesor, el director, el padre de familia, el alumno, todos. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y trabajar bastante. Porque cuando sale al público tenemos que dar lo mejor de nuestro producto. Ya sea en la pintura, ya sea en la danza, ya sea en la música, ya sea en el teatro. Porque nos oponemos a ello, ¿no? Pero estamos educando a través de ello. Eso es lo importante de la característica de la educación artística, del arte y cultura, de los talleres, de los proyectos innovadores dentro del arte. Siempre estamos enseñando y como docente, como característica pedagógica es eso. Por eso que un poco le manifestaba que he sido varias veces jurado en distintas regiones y me tocaba una, por ejemplo, el año pasado sobre todo, ¿no? Que estaba dedicado al medio ambiente. El año pasado o el anteaño. El anteaño, no me acuerdo bien. El anteaño creo que fue. Y el performance de los chicos fueron espectacular. Pero rompieron los papeles y lo dejaron así, ¿no? Recogieron dos, tres, listo. De lo que estaba limpio el espacio, rompieron los papeles y dejaron así, ¿no? Pero dentro de su desarrollo corporalmente, vocalmente, etcétera, muy bien. Pero ¿cuál es el tema? El tema era el cuidado del medio ambiente. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, yo utilizaba a veces la pica pica, y un día así de broma la señora que tenía bastante confianza, la que hace la limpieza, ay, profe, usted cuando siempre me da más trabajo. ¿Y por qué, señora? Le digo, esa pica pica no sale, profesor, me dice. Tengo que estar barriendo, 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 y no se pega del piso, me dice. Y yo, la verdad, no más utilicé pica pica, ¿no? Entonces, hagamos el arte, pero con sentido real. Si realmente es factible eso, no es factible. Y de ahí fui cambiando muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? La misma necesidad de lo que estamos propagando, lo estamos diciendo, tiene que tener un sentido, ¿no? Entonces, eso es la parte del análisis, la parte crítica, la parte de la experimentación, de la causa y error que se tiene también dentro de la enseñanza, ¿no? Uno va siempre aprendiendo, por eso digo, vamos renovando, vamos cambiando, vamos utilizando, ¿bien? Entonces, eso es lo que nos permite hacer dentro del teatro. El juego dramático también es otro tema interesantísimo, ¿no? Desde las formas tradicionales, que se puede decir de los cantos, de los mitos, de las leyendas, ¿no? De un sinnúmero, afrontar por los grupos dentro del niño. Y el otro, por ejemplo, hay elementos que se memoriza, otros que no se memoriza. Y lo que va a interesar también del juego dramático es la improvisación. Ese tema es interesante, ¿no? Cuando hablamos de improvisación, no es que hagamos cualquier cosa, es el tema referentemente ligado a ese contexto, que no estuvo dentro del parámetro, pero se dio, sin tampoco caer en la exageración, sino en el complemento para que la obra se pueda entender mejor.
o la actividad que está haciendo, o la representación teatral que está diciendo, ¿no? Estos juegos dramáticos también son de corto tiempo, dependiendo, para poder que el estudiante disfrute, desarrolle, que los niños juegan a los actores, las representaciones de ellos, ¿no? Interprete muchos de los elementos, ¿no? Algo que queríamos comentar también de que una canción se puede dramatizar. Una pintura, viendo las características, se puede dramatizar. Un cuento se puede dramatizar. Una danza también se puede dramatizar. Por eso que alguien me escribió hace poco, ¿no? Incluye todo. Una música también se puede dramatizar. Entonces, cada uno de estos elementos me permite desarrollar en un contexto. Por ejemplo, ¿no? Estoy, a un momento, acompañar incluso, generar otros espacios más para que las cosas realmente funcionen, ¿cierto? Y es básico que cada uno, ¿no? No sé si me escuchan ahí. Estoy muy triste en la vida. Estoy muy triste en la vida. Malaya sea mi destino. Airampito. ¿Me dejó entender? Entonces, no necesariamente nos tiene que centrar en ese sentido de poder decir primer bimestre danza, segundo bimestre música, no, sino cómo la podemos realizar en ese contexto, ¿no? Eso es lo que vamos a entenderlo entre los lenguajes correspondientemente para hacer estas actividades de cada uno de ellos, ¿no? Y ver el tiempo también, que es importantísimo, ¿no? Entonces, en ese disfrute, en ese juego, en esa interacción, los niños, los jóvenes van interactuándose desde sus iniciativas, desde sus intereses, ¿correcto? Bien. Vamos a entender también el juego dramático desde la improvisación que genera creatividad. Ese es el otro tema interesante de hacer los juegos. Buscarle el sentido. ¿Qué es lo que queremos desarrollar? Ya, juego dramático, pero ¿qué vas a poder desarrollar? Vas a improvisar, vas a generar memoria, conciencia, identidad, ¿no? ¿Qué vamos a poder lograr? Eso es lo que siempre tenemos que pensar en ello, ¿no? Bien. La dramatización en la formación integral Navarro en 2017 que señala que es una herramienta útil en la educación, en todo el contexto, ¿cierto? Si vamos a estar en literatura, si vamos a estar en religión, si vamos a estar en cualquiera de las áreas, forma parte de este desarrollo integral, ¿correcto? En ese sentido, entonces, los valores que se muestran a nivel artístico van a estar sujetos a esta forma, cómo se tiene que ver dentro de las expresiones, las emociones, y, lógicamente, la relación con la creatividad. El juego dramático experimenta emociones y van a dar respuestas a cada una de ellas, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, y más aún todavía, ir configurando la personalidad, que es interesante. La dramatización y la inteligencia, por supuesto, te abre mucho más el espacio. Ojo, no estoy diciendo memorización, estoy diciendo desarrollo de inteligencia. Motos, bien claro, la firma en 1995, en que la participación del juego hace que el niño cree incluso sus propias normas, sus propias reglas, pero que la respeten también, que es importante. Y ese va a permitir un desarrollo de la inteligencia emocional, que también es importante, ya sea dentro de los niños, de los jóvenes, de los adultos, ¿no? Más aún, adquirir conocimiento respecto a los temas que pueden haber desarrollado dentro de estas características. Eso es lo que nos dice Navarro en el 2007, ¿no? La música en la educación es otro tema interesantísimo. Al menos en todo nuestro Perú, los chicos pueden cantar, pueden tener sus cancioneros,
que tenga que involucrarse a un sinnúmero de músicas, de cantos, ¿no? Sobre todo música de canto, música, ¿no? Y más aún los cantos, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede desarrollar toda esta parte expresiva del ser humano, que es el mundo interno, y el que sensibiliza a la persona, ¿no? Sale a flote todo ese mundo interior controversial que existe en los niños, en los jóvenes, en los adultos, ¿no? Bueno, en nuestro pueblo de épocas ancestrales todo hacía pues cantando. Eso ya lo hemos comentado, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Y también está dentro de la lingüística, dentro de las matemáticas. Hemos comentado la novena sinfonía de Beethoven, que es una ecuación cuadrática de segundo grado, y es pura matemática, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, tantos de las músicas naturales, de la naturaleza, etcétera, música instrumental de diferentes que van a contribuir a ello. Eso es lo importante, ¿no? Incluso desde la característica que tiene pues Bach, de la característica que tiene Bach, ¿no? Música para niños, música para desarrollar la creatividad, música de Mozart que va a desarrollar la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, las cuatro estaciones de Vivaldi están relacionados a estos efectos de los cambios climáticos, de cambio de estaciones, como en el Perú también existe música que está relacionada con la papa, con el sembrío, con la cosecha, con los carnavales, con la lluvia, ¿no? Como hace, por ejemplo, el grupo Pachacamac, que hace música con instrumentos musicales andinos o prehispánicos, o una réplica de prehispánicos, ¿cierto? Entonces, también abre todo un mundo acerca de lo que es la música, pasar de un ritmo hacia otro, ¿no? Hacer un mix de las canciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, abre esta característica en cuanto se refiere a esta importancia en escalas menores y escalas mayores, ¿cierto? En tonos bajos, en tonos altos. O sea, todo en trabajo de voces de 2, de 4, de 6, ¿no? Bien, toda esa característica de la forma musical, por eso nos dice bien claro, no solamente es enseñar, sino lo importante es educar en esta educación musical, en la educación rítmica, ¿no? Y la parte rítmica, ya le hemos comentado, está en todas las áreas, en todos los lenguajes artísticos. Hay ritmo dentro de la música, dentro de la pintura, dentro de las artes, dentro del teatro, ¿no? Bien. La música como de sensibilidad también nos dice nuestro gran amigo Blasco Núñez, por ejemplo, Williams, que tiene que ver música del valor humano, que es muy, muy, muy interesante esta parte de este aporte que se tiene hacia la música, ¿no? Marina Bussati, por ejemplo, mencionaba su biógrafo de Beethoven, lo que le interesaba a él no es tanto llegar a ser el número uno, sino lo que él buscaba es que el ser humano sea más sensible. Y eso lo dice Marina Bussati, ¿no? Le dejo mi música para la humanidad. Un mensaje muy profundo de Beethoven, ¿no? Muy bien. Otro que tiene que ver el valor humano en el desarrollo de la sensibilidad del sentimiento, es apto para todo porque es un lenguaje universal, ¿cierto? Que podemos entenderlo. Si es una música romántica de cualquier país, nos gusta, nos sensibiliza, ¿no? Igual, similar, por ejemplo, cuando utilizamos el arte también en la forma musical de la terapia. En el Perú, en Cusco, en la comunidad Ushua, curan con música, ¿no? Algo que le puedo decir muy similar a lo que es antiguamente, si ustedes han visto algunas series, algunas películas nativas de Canadá, que curan con sus bombitos o con, ¿no? o con llamados, etcétera, ¿no? Como si fuera de esa manera, ¿no? La otra característica, la música también está en el contexto, ¿no? Y esto que nos interesa también promueve ese equilibrio del sujeto, ¿no? Miren, por eso que los lenguajes son primos hermanos, ¿no? El arte como terapia, ya lo hemos comentado, desde lo que es la cromoterapia, de utilizar la pintura, de los colores, de la música terapia. Hay también de desarrollo con elementos como plastilina, como barros, ¿cierto? La danza terapia, uno de ellos, por ejemplo, la parte que utiliza mucho es el tai chi, etcétera. Bueno, tenemos muchos elementos que ahí van a aflorar paulatinamente, ¿bien?
Bien, creo que ahí vamos a podernos quedar por hoy día para poder un poco hablar luego la próxima que nos toca para poder ver acerca de lo que es las habilidades, ¿no? El desarrollo de las habilidades para la exploración y experimentación en las artes, el término, ¿no? Igual, qué actividades son del arte, formulamos también nuestras hipótesis y cómo trabajamos este proceso de la experimentación, el desarrollo de los proyectos artísticos, que no es de ahora, tiene que ver también con estas características desde la filosofía de Francis Bacon, ¿no? Veremos parte de ello también, ¿bien? Y también veremos algunas técnicas correspondientes a este proceso de la experimentación como guía, ¿bien? A ver, ¿alguna pregunta final? Ahí nos quedamos. A ver, ¿alguien? 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 ¿Alguna persona?